Querido amigo, muchas gracias por acompañarme en este precioso viaje al corazón del plan de redención. Poco a poco, a medida que avanzamos en la lectura del deseado de todas las gentes, vamos conociendo mejor a nuestro Salvador. Hoy, las bodas de Caná. Jesús no empezó su ministerio haciendo alguna obra delante del Sanedrín de Jerusalén. Su poder se manifestó en una reunión familiar celebrada en una pequeña aldea de Galilea, para aumentar el placer de una fiesta de bodas en Caná, pequeño pueblo no lejano de Nazaret. Así demostró su simpatía por los hombres y su deseo de contribuir a su felicidad. Al asistir a la fiesta, Jesús honró el casamiento como institución divina. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de boda simbolizaba el regocijo de aquel día en el que Él llevará a la esposa a la casa del Padre, y los redimidos juntamente con el Redentor se sentarán a la cena de las bodas del Cordero. Siendo los novios parientes de José y María, Jesús volvió a encontrarse con su madre en aquella boda después de cierto tiempo sin verla. Ella había recordado las profecías del ángel al escuchar las noticias que habían llegado a Nazaret de la manifestación de su hijo a orillas del Jordán. De forma muy especial, María había atesorado toda evidencia de que Jesús era el Mesías. Su vida de mansedumbre y abnegación le aseguraba que él no podía ser otro que el enviado de Dios. Sin embargo, también a ella le asaltaban dudas y desilusiones, y anhelaba el momento de la revelación de su gloria. En el festín de bodas le encontró. Era el mismo hijo tierno y servicial. Sin embargo, no era el mismo. Su rostro había cambiado. Llevaba los rastros de su conflicto en el desierto, y una nueva expresión de dignidad y poder daba evidencia de su misión celestial. Le acompañaba un grupo de jóvenes cuyos ojos le seguían con reverencia y quienes le llamaban maestro. Al ver cómo la gente admiraba a Jesús, se mezcló en ella un sentimiento de gozo y de cierto orgullo, y anheló verle probar a todos que era realmente el honrado de Dios. Esperaba que hubiese oportunidad de realizar un milagro delante de todos. Las bodas en aquel tiempo duraban varios días, y en aquella ocasión, antes que terminara la fiesta, se descubrió con pesar que se había agotado la provisión de vino, lo cual podría considerarse como falta de hospitalidad por parte de los novios. María vio su oportunidad y se dirigió a Jesús para decirle que el vino se había acabado. El Salvador sabía que había peligro de que María considerase que su relación con Jesús le daba derechos especiales sobre él y la facultad para dirigirle hasta cierto punto en su misión. Con gran respeto, Jesús le señaló que su amor no había cambiado, pero que debía atender ahora la obra de su Padre. Al igual que nosotros, María debía entender que la única esperanza de redención para nuestra especie caída está en Cristo. María podía hallar salvación únicamente por medio del Cordero de Dios. En sí misma no poseía méritos. Su relación con Jesús no la colocaba en una relación espiritual con él diferente a la de cualquier otra alma humana. Así lo indicaron las palabras del Salvador. Él aclara la distinción que hay entre su relación con ella como hijo del hombre y como hijo de Dios. El vínculo de parentesco que había entre ellos no la ponía de ninguna manera en igualdad con él. Las palabras «aún no ha venido mi hora» indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Todo lo que él hacía era conforme al plan y la voluntad del Padre. María esperaba que Jesús se revelase como el Mesías prometido y esperado por la nación, pero Jesús era el varón de dolores, que en el momento oportuno daría la vida por la humanidad. Aunque María no entendía la misión de su hijo, confiaba implícitamente en él, y Jesús respondió a esta fe. El primer milagro fue realizado para honrar la confianza de María y fortalecer la fe de sus discípulos. Al lado de la puerta había 6 grandes tinajas de piedra, y Jesús ordenó a los siervos que las llenasen de agua. Así lo hicieron. Entonces, como se necesitaba vino para el consumo inmediato, dijo: «Sacad ahora y presentad al maestresala». En vez del agua con la que habían llenado las tinajas, fluía vino. Al probarlo, el maestresala vio que era mejor que cualquier vino que hubiera bebido antes. Así son siempre los dones de Jesús, frescos y nuevos. El banquete que él provee para el alma no deja nunca de dar satisfacción y gozo. El don de Cristo en el festín de las bodas fue un símbolo.
El agua representaba el bautismo en su muerte. El vino, el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. El agua con el que llenaron las tinajas fue traída por manos humanas, pero la palabra de Cristo podía impartir la virtud de dar vida. Así sucedería con los ritos que iban a señalar la muerte del Salvador. Únicamente por el poder de Cristo, obrando por la fe, es como tienen eficacia para alimentar el alma. El vino que Jesús proveyó para la fiesta y que dio a los discípulos como símbolo de su propia sangre fue el jugo puro de uva. A esto se refiere el profeta Isaías cuando habla del mosto en un racimo y dice: «No lo desperdicies, que bendición hay en él». Fue Cristo quien dio en el Antiguo Testamento la advertencia a Israel: «El vino es escarnecedor, la cerveza revuelta, y cualquiera que por ello se equivoque no será sabio». Satanás tienta a los hombres a ser intemperantes para que se enturbie su razón y se emboten sus percepciones espirituales. Pero Cristo nos enseña a dominar el poder del apetito. Cristo fue quien indicó que Juan el Bautista no debía beber ni vino ni bebida alcohólica. Él fue quien ordenó abstinencia similar a la esposa de Manoa. Y él pronunció una maldición sobre el hombre que ofreciese la copa a los labios de su prójimo. Cristo no contradice su propia enseñanza. El vino sin fermentar que él proveyó a los huéspedes de la boda era una bebida sana y refrigerante. Su efecto consistía en poner al gusto en armonía con el apetito sano. Cuando en la boda quisieron conocer el que había hecho el milagro, vieron que se había ido. Preguntaron a sus discípulos, que tuvieron oportunidad de hablar de su fe en Jesús. Dijeron lo que habían visto y oído al otro lado del Jordán, y se encendió en muchos corazones la esperanza de que Dios había suscitado un libertador para su pueblo. Las nuevas del milagro se difundieron por toda aquella región y llegaron hasta Jerusalén, donde los líderes religiosos, obsesionados por la tradición y el formalismo, vivían apartados no solamente de los gentiles, sino de su propio pueblo, por temor a la contaminación. El contraste con el ministerio de Cristo era notable, ya que él empezó la obra de reforma poniéndose en una relación de estrecha simpatía con la humanidad. Aunque condenaba la complacencia propia en todas sus formas, Jesús era de naturaleza sociable. No le desagradaba el gozo, y hallaba placer en las escenas de felicidad inocente, y alcanzaba el corazón de la gente yendo entre ella como quien desea su bien, puesto que Jesús veía en toda alma un ser que debía ser llamado a su reino. Su intensa simpatía personal le ayudaba a ganar los corazones. Fue por medio del contacto y la asociación personales como Jesús preparó a sus discípulos. No sermoneaba, como hacen los hombres hoy. Donde quiera que hubiese corazones abiertos para recibir el mensaje divino, revelaba las verdades del camino de salvación. En sus viajes por el campo y las ciudades, los llevaba consigo, a fin de que pudiesen ver cómo enseñaba él a la gente. Vinculaba su interés con el suyo, y ellos participaban en la obra con él. El ejemplo de Cristo, al vincularse con los intereses de la humanidad, debe ser seguido por todos los que predican su palabra y por todos los que han recibido el Evangelio de su gracia. No hemos de renunciar a la comunión social. No debemos apartarnos de los demás. Al fin de alcanzar a todas las clases, debemos tratarlas donde se encuentran. Rara vez nos buscarán por su propia iniciativa. No solo desde el púlpito han de ser los corazones humanos conmovidos por la verdad divina. Donde quiera que vayamos, debemos llevar a Jesús con nosotros y revelar a otros cuán precioso es nuestro Salvador. Pero los que procuran conservar su religión ocultándola entre paredes, pierden preciosas oportunidades de hacer el bien. Mediante las relaciones sociales, el cristianismo se pone en contacto con el mundo. Todos debemos llegar a ser testigos de Jesús. El poder social, santificado por la gracia de Cristo, debe ser aprovechado para ganar almas para el Salvador. Ve al mundo que no estamos egoístamente absortos en nuestros propios intereses, sino que deseamos que otros participen de nuestras bendiciones y privilegios. Dejémosle ver que nuestra religión no nos hace faltos de simpatía ni exigentes. Nunca debemos dar al mundo la impresión falsa de que los cristianos son un pueblo lóbrego y carente de alegría. Los que siguen a Jesús le agradan cuando muestran que, aunque humanos, son partícipes de la naturaleza divina. No son estatuas, sino hombres y mujeres vivientes. Su corazón, refrigerado por los rocíos de la gracia divina, se abre y expande bajo la influencia del sol de justicia. Reflejan sobre otros, en obras iluminadas por el amor de Cristo, la luz que resplandece sobre ellos mismos. Preciosos consejos son los que hemos recibido, querido amigo, en el capítulo de hoy. En el siguiente podcast, Jesús
realizó una gran obra en el templo.